Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Bienvenido a Vida Abundante. Son tiempos emocionantes. Estoy creyendo en un avivamiento de parte de Dios. El avivamiento tiene que ver con adoración, con entrega, con arrepentimiento y santidad. El avivamiento trae que haya santidad. Y en esta serie, el pecado sexual, una calle sin salida, Dios está libertando y trayendo santidad en esa área de nuestra vida. No te pierdas lo que la palabra de Dios dice y al final entra en la oración porque Dios te va a libertar. Pecado sexual, una calle sin salida. Personas que han estado atadas en pecados sexuales, mientras estuvieron atadas, eso era una calle sin salida. Y el asunto es que estaban muy involucrados, muy metidos en eso, cada uno en diferentes niveles y en diferente grado. Y quizás en un punto podían pensar, quiero dejar este estilo de vida, quiero vivir diferente, porque aún en el mundo hay valores morales todavía, pero no encontraban la salida. Y quiero comenzar diciéndole que la única salida para el pecado sexual y para cualquier otro pecado es Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a enfocar hoy a nivel general lo que es el pecado sexual y luego la otra semana vamos a estar enfocando un pecado específico que es el homosexualismo y que es algo que está muy rampante hoy en día y nosotros necesitamos tener claridad. Para eso leemos entonces estas escrituras, Romanos capítulo 1, desde el versículo 21 en adelante, dice: pues habiendo conocido a Dios, habla de gente que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, siga leyendo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido u oscurecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora vaya conmigo. Yo creo que ya Dios le está hablando, ¿no? Para que usted tome una posición o afirme su posición. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben
¿qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios, lea, es vuestra santificación. Y en otra versión dice, la voluntad de Dios es su santidad o vuestra santidad, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación o a santidad. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Puede sentarse. La base para esta serie es Romanos capítulo 8, desde el versículo 21 en adelante. O sea que durante toda la serie vamos a estar mirando esas escrituras. En el día de hoy, para la enseñanza de hoy, tenemos nosotros Primera de Tesalonicenses como ayuda para clarificar. El tema de hoy es pureza sexual, 2 puntos, santidad en la vida sexual. Pureza sexual, 2 puntos, santidad en la vida sexual. En esta iglesia no es extraño hablar de sexualidad y de sexo. Lo hacemos en los encuentros, lo hacemos en otras charlas como las charlas matrimoniales, lo hacemos a los adolescentes cuando tenemos tema para darles en esa área y creemos que es apropiado. Así que esto no es algo ajeno, lo hemos hecho con padres para que los padres aprendan a hablarles a sus hijos acerca de este tema. Y pongan atención, padres, and young people, children, just pay attention. Yo voy a tratar de usar un lenguaje que sea bueno para los jovencitos, porque aquí tenemos hoy unos cuantos jovencitos y es bueno que ellos también aprendan esto. De hecho, denle un aplauso a ellos que están aquí en esta preciosa noche, claro. Y qué bueno que ellos están siendo edificados. Entonces vamos a usar un lenguaje para esa edad, o sea que usted lo va a entender. ¿No les alegra eso? Muy bien. Y cuando hablamos de esto, pues entonces queremos edificar, lo hemos hecho padres para que le enseñen a sus hijos. Y de hecho, antes de que se me pase por alto, padre, la primera persona que debe enseñarle acerca del tema a sus hijos es usted. No, que la iglesia, no, usted, nosotros le vamos a ayudar y le vamos a apoyar en lo que usted está haciendo. Ahora, si usted no hace nada, pues ellos van a oír aquí, pero la base debe ser en el hogar. Usted debe ser quien le habla y usted tiene que romper con cualquier cosa que le impida a usted sentarse y hablar con sus hijos acerca del tema. Muy bien. Pureza sexual, santidad en la vida sexual. En esta noche hay un llamado a la santidad personal, especialmente en nuestras vidas sexuales. Y cuando yo digo especialmente es porque cuando hablamos de santidad, porque a veces cuando se habla de santidad lo primero que la gente piensa es, oh sí, santidad en esa área, y piensan que la única santidad que existe o que la santidad es solamente si vivimos bien en esa área. Una persona puede vivir santo en su vida sexual, pero si es un mentiroso, pues no está viviendo en santidad. Quería aclarar eso. Que no pensemos que solamente el pecado sexual es el máximo pecado. No, es un pecado como cualquier otro pecado, pero es un pecado muy destructivo al individuo, a la familia y a las generaciones. Entonces tenemos que comenzar a atacarlo con la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta noche? Muy bien. Entonces me alegra que muchos padres estén aquí porque estamos en una sociedad para ayudarlos a que ustedes también edifiquen a sus hijos. Muy bien. Bien. Cuando miramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vemos allí que en ese texto el Señor nos explica lo que significa santidad en el área sexual. Entonces, y vamos entonces a mirar, el primer punto es, ¿qué dice Dios acerca de pureza sexual? Es el primer punto. ¿Qué dice Dios acerca de la pureza sexual? Okay.
Y cuando nosotros comenzamos a ver lo que Dios dice acerca de la pureza sexual en este pasaje, podremos estar empoderados para luchar por la santidad en esa área de nuestras vidas. Y para poder vencer, porque no es solamente luchar, sino vencer, y al luchar y vencer, vivir vidas gozosas. ¿Sabe que hay gente en el mundo que se burla de nosotros por enseñar la pureza sexual? Y ellos piensan que nosotros no disfrutamos la vida. Pues yo quiero decirle algo: aquel que está casado y funciona bien en esa área, disfruta bien la vida. Amén. Bien. Gloria a Dios. Algunos se quedaron serios y otros se sonrieron. Qué bueno. En el versículo 3 dice: pues es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué dice enseguida? Que os apartéis de fornicación. Entonces dice, esta es la voluntad de Dios, la santidad de ustedes, ¿cierto? Que se abstengan, en otra versión dice, de inmoralidad sexual. Esa frase fornicación, esa palabra fornicación en el original es porneía, de donde viene la palabra pornografía, y significa fornicación, inmoralidad sexual. Entonces vamos a hablar ahorita en esto, porque estamos hablando qué dice Dios y qué es la pureza sexual. Para eso necesitamos determinar qué es el pecado sexual. Entonces, para determinar qué es el pecado sexual necesitamos de comenzar a mirar algunas cosas. El primer término es fornicación. ¿Qué es la fornicación? Fornicación es cuando dos personas actúan como si estuvieran casados, cuando un hombre y una mujer no casados actúan como si estuvieran casados, cuando solteros, hombre y mujer, tienen relaciones sexuales, están cometiendo fornicación. ¿Okay? Es un pecado, porque la palabra de Dios ha estipulado que el sexo ha sido creado para el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando dos personas que no son casados, un hombre y una mujer, tienen una relación física como de casados, están en fornicación. Dios ha diseñado que un hombre y una mujer se casen y que puedan entonces disfrutar de ese regalo de el sexo a través de la sexualidad que ha puesto dentro de ellos. Dios dice que una relación física cercana es para ser disfrutada solamente por un hombre y una mujer que están casados. Y ahí, como dicen en inglés, that settles it. Eso establece. Si Dios lo dijo, así es. Y de hecho, desde Génesis, y luego Jesús lo dice en Mateo, y luego Pablo vuelve y lo dice, el hombre, por lo tanto, el varón, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ojo que dice a su mujer, no dice a una, sino a la que Dios le ha diseñado y le da. Amén. Y los dos se convertirán en una sola carne. Y eso es importante porque es espiritual, es emocional y es físico. ¿Ok? Por lo tanto, miramos allí esa palabra fornicación. Y cuando miramos la traducción es inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual incluye relaciones antes del matrimonio, ¿cierto? Incluye relaciones fuera de una persona casada, tener relaciones fuera de su matrimonio, lo cual determina y define otro término que se llama adulterio. El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio con otra persona que no es su esposa o su esposo, ¿cierto? Cualquiera de los dos casos. Entonces ya van dos cosas que hemos definido: fornicación y adulterio. Y el adulterio trae muchos problemas matrimoniales y trae problemas familiares a los hijos. Porque el adulterio trae desunión del matrimonio y trae desunión de la familia. Por eso los niños más felices son aquellos que viven en un hogar donde papá y mamá son fieles y no están mirando para ningún otro lado y tienen victoria sobre su sexualidad y la viven conforme Dios la ha diseñado. Dios dice en los 10 mandamientos en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. O sea que ya Dios estableció desde el comienzo
esto. En el versículo 6 de 1 Tesalonicenses dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Y entonces, cuando está hablando de esto, me gusta una versión que es la versión de la NTV, que dice que nosotros, le leo esta, dice: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Lo que está diciendo está hablando del adulterio. Que si una persona tiene relaciones con la esposa de otro, está agraviando a ese cónyuge. Y si un casado está teniendo relaciones con un soltero, con una soltera, está agraviando a los padres de él, porque el soltero todavía está bajo la cobertura de sus padres. Y ahí dice claramente que ninguno agravie a otro. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque el pecado sexual no solamente afecta al individuo que lo comete, afecta al individuo con quien lo comete y afecta a la familia o a los seres queridos de aquel con quien lo comete. Va más allá. Y vemos el poder destructivo que hay en el pecado sexual. Ahora, no pensamos solamente de pecado sexual como comportamientos. Ahorita hablamos de conductas, de comportamientos, ¿cierto? De hombres y mujeres que están teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, o si son solteros están teniendo relaciones sexuales. Pero también en el versículo 5 dice, si usted tiene abierta su Biblia ahí dice, y debe tenerla, dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles, y en otra dice como los paganos que no conocen al Señor. No en pasión de concupiscencia. Y a veces en la Reina Valera hay unas palabras que uno tiene que definirlas. Y me gustan otras traducciones aún en inglés. En inglés hay una traducción, dice: no en pasiones lujuriosas. Está diciendo: no anden en pasiones lujuriosas. Para los jóvenes, lustful passion. En la Reina Valera dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Y yo tengo la versión o la nueva traducción viviente, que la vamos a poner aquí en la pantalla. Dice: no en pasiones sensuales como viven los paganos. Dice: el que ya conoce a Cristo no ande en pasiones ¿qué? Lujuriosas o sensuales como viven los paganos. Y si se le dice al que es creyente, es porque el creyente ya no es pagano. El pagano es alguien que no conoce a Dios. Y mire que tremendo, dicen: ni sus caminos. Pero yo le estoy hablando aquí a personas que conocen a Dios y conocen sus caminos. Y si alguien no lo conoce, oramos que hoy se salve para que entre en ese plan divino de Dios. Amén. Entonces, miramos que no solamente está hablando de conductas, era lo que le decía, de comportamientos, pero cuando habla de pasiones, estamos hablando también de deseos. Entonces lo que está diciendo allí, no solamente las conductas, porque el asunto no es solamente las conductas, ¿cierto? Pero cada uno debe, de hecho en ese versículo 5, lo que quiere decir es: honre su propio cuerpo. Honre su propio cuerpo. ¿Cuántos dicen: yo tengo que honrar mi propio cuerpo? ¿Cierto? Santifique su propio cuerpo, honre su propio cuerpo, no andando en pasiones vergonzosas, en pasiones de concupiscencia, en pasiones lujuriosas, ¿cierto? Y lo que está hablando allí no solamente de comportamientos y conductas sexuales pecaminosas, sino de deseos sexuales que dominan la vida de aquel que está enredado o atado en el pecado sexual. ¿Okay? Entonces habla de deseos. Y cuando hablamos de deseos, necesitamos entrar en otro pecado. Hemos descrito fornicación, adulterio, pasiones lujuriosas. Y estas pasiones lujuriosas tienen que ver con algunas cosas, solo voy a mencionar una o dos. Una más que todo, y es la pornografía. Porque la pornografía está conectada con una pasión lujuriosa. Y si hay algo que hoy está rampante y que está dañando al ser humano y dañando todavía a muchos cristianos, es la pornografía. ¿Por qué hoy en día más que antes? Porque hoy en día la pornografía es accesible en un pequeño aparato llamado un teléfono inteligente. Porque muchísimos años atrás, el que quería
participar de pornografía tenía que tener mucho money, muchos chavos, muchos cuartos, no sé cómo dice usted, muchos colones, mucho pisto, porque tenía que comprar magazines que eran muy caros. Y de pronto alguien pues encontraba el magazine del tío o lo que fuera, pero o sea, para una persona estar adicta a eso tenía que gastar dinero, pero hoy en día no, eso está ahí en el internet. Y el daño que eso causa en la mente y en el corazón de un individuo es de proporciones que usted no se puede imaginar. Entonces aquí viene algo, cuando un adulto está metido en eso, y le estoy hablando a los creyentes, usted debe buscar libertad, porque usted está esclavizado de eso. Pero viene una advertencia para los padres. Padre, usted no tiene ningún asunto en darle un teléfono inteligente a un jovencito de 8, 9, 10, 11, 12 años, 13, 14, 15. Porque yo le hago la pregunta, ¿usted quiere que su hijo caiga en algo que después le va a causar problemas para el resto de su vida? Porque cuando una persona cae en la pornografía, las imágenes son tan fuertes que quedan grabadas en el cerebro. Y eso le puede llegar a dañar, hablemos bien adelante, su vida matrimonial. Porque una persona cuando entra de la manera incorrecta en su vida sexual y no entra de la manera correcta, bien educado, bien edificado, conociendo no solamente la parte fisiológica, no solamente la parte emocional, pero principalmente la parte espiritual de la vida sexual, esa persona no va a funcionar bien en su matrimonio. Y hay muchas personas que aunque están casados, no funcionan bien en su matrimonio porque prefieren las fotografías y lo que causa las fotografías, que se llama masturbación, que a su propio cónyuge. Y claro que quizás las hermanas están diciendo eso es para los hombres. No, hoy en día hay muchísimas mujeres también adictas a la pornografía. Si estás aquí, no te escondas, te queremos sanar. Porque como una mujer, sí, también. ¿Están recibiendo algo? Amados, estamos llegando al final de la programación de Vida Abundante y yo quiero preguntarle, ¿has sido bendecido con esta serie? Si has sido bendecido, escríbenos, llámanos, contáctate, danos testimonio y comparte esta palabra con mucha gente que está necesitada y atada en esta área de la vida, que es la parte sexual. Lo que Dios dice es la verdad absoluta. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el día de hoy te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos honor y gloria y creemos en la obra sobrenatural para libertar muchos hombres, mujeres, jóvenes de ataduras de pecado sexual. Hoy declaramos la gloria tuya en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, repite esta oración. Dígale: Dios mío, en el día de hoy, por tu gracia, se restaura la adoración. Te voy a adorar con mi vida entera. Diga: al restaurarse mi adoración, se restaura mi pensamiento y mis creencias. Creo lo que tú dices en la palabra acerca de la pureza sexual. Creo ahora, Dios, que mis deseos cambian, que hoy todo deseo incorrecto, todo deseo inmundo sale de mi vida, queda sujeto al poder de Cristo, queda ahora sujeto la carne al Espíritu Santo. Y ahora, Señor, toda conducta incorrecta, todo comportamiento incorrecto sale de las vidas de aquellos que están recibiendo. Reprendemos cada espíritu inmundo y declaramos que si por un camino vino, por 7 huyeron. Y hoy declaro una libertad total en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima en Vida Abundante. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace.
ellos animan al líder. Vamos, vamos.